Adentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro informativo teológico de hora 60, la fe cristiana. Un saludo especial para Mariano Reino Bush, que está en los controles. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Bien. Gracias Bueno, a Dios. sabés que seguimos nosotros entonces comentando así rápidamente los artículos del credo. Y hoy ya en nuestro programa número 12 vamos a hablar, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Tiene como dos grandes temas este programa y, en fin, posiblemente nos alarguemos un poquito más de los 40 minutos habituales, ¿no? Del Espíritu Santo ya hemos hablado más de una vez en nuestros programas, todos recordarán, los dos saben que nos referimos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. La primera es el Padre, la segunda es el Hijo, la tercera es el Espíritu Santo. Es el amor que existe entre Padre e Hijo, ese amor, esa inspiración, ¿no? Y el Espíritu Santo es quien ahora está en estos tiempos ayudándonos a santificarnos, ayudándonos a conseguir el objetivo que tenemos cada uno de nosotros, que tiene la Iglesia, que es alcanzar el reino, alcanzar el cielo, la bienaventuranza eterna. Bien, el primer punto entonces es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y comenzamos diciendo que en la Sagrada Escritura el Espíritu Santo es llamado con distintos nombres. Se lo llama Don, Señor, después explicaremos un poquito por qué cada uno. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Paráclito. Lo llamamos Don porque justamente es el Padre y el Hijo quien nos lo envían gratuitamente. Y este Espíritu Santo que ha venido a habitar en nuestros corazones, así lo expresa San Pablo en su carta a los Gálatas. Y también porque de él proceden todas las gracias, todos los regalos, todos los dones, el mayor de los cuales es la vida eterna. Él quiere llevarnos a alcanzar la bienaventuranza eterna, el lumen glorie, la visión beatífica. Lo llamamos Señor. Señor es un término que se aplica, igual que Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, a Dios, ¿no? A Dios. Como efectivamente Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre y el Hijo, entonces lo llamamos Señor o Espíritu de Dios. Espíritu de verdad, porque nos enseña de un modo completo todo lo que Cristo nos ha revelado. Recordemos cómo Jesús nos dice, bueno, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo efectivamente ayuda a que los apóstoles terminan de comprender lo revelado, lo enseñado, lo manifestado por nuestro Señor. También Él es el otro Paráclito, o abogado, o consolador. El otro porque Cristo es el primer Paráclito, ¿no? Y así el texto griego, cuando habla justamente del Espíritu Santo, habla de otro, así entre comillas, y no de un Paráclito distinto, ¿no? Justamente para señalar la comunión y la continuidad entre Cristo y el Espíritu Santo. El símbolo niceno-constantinopolitano, en fin, el credo, allí recemos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bueno, esta frase de los padres del Concilio de Constantinopla la quieren utilizar porque expresa algunas enseñanzas bíblicas con las que se nombra al Espíritu Santo. Al decir dador de vida, se refiere fundamentalmente al dador de la vida eterna, ¿no? O sea, recordemos entonces que con el pecado de Adán y Eva entra la muerte del mundo, la imposibilidad de compartir la eternidad con Dios, y la muerte entonces de Jesús nos abre la posibilidad de recuperar la vida eterna, y el Espíritu Santo justamente es quien está
o quien más que invitado, el que justamente anima, es el santificador, el que ayuda a alcanzar esta bienaventuranza. Por ser Señor y dador de vida, es Dios con el Padre y el Hijo, y por lo tanto recibe la misma adoración, la misma alabanza que las otras dos personas divinas. Y al final también han querido señalar la misión con que el Espíritu Santo realiza a los hombres, ¿no? Porque dice, habló por los profetas. O sea, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, justamente nos revelan acontecimientos futuros. Las inspiraciones de los profetas fue del Espíritu Santo. Mariano, yo te veo tan atento que quiero preguntarte una cosita. Decimos entonces que el Espíritu Santo, ¿no? Lo que hace es iluminar a los profetas. Hay un documento esencial que nosotros decimos que lo escribieron los hombres, pero es el Espíritu Santo quien iluminó a cada uno de esos que escribieron los libros, que es un gran libro. ¿Cómo se llama ese gran libro que está compuesto por libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Claro, la Biblia, el escritor, hay un geógrafo que es una persona humana, un hombre, pero está iluminado por el Espíritu Santo. Él es el que justamente guía al escritor sagrado para que con su estilo, con su forma, pero en la Biblia está todo y solo lo que Dios quiere que haya quedado escrito, ¿no? Bien, muy bien, Mariano. Entonces, léeme acá, ¿y los profetas quiénes son quiénes son los profetas? Son aquellos que hablaron en nombre de Dios, movidos por el Espíritu para mover a la conversión a su pueblo. ¿Te acordás de algún profeta? ¿Algún profeta? Están los profetas mayores, los profetas menores, Isaías, Jeremías. Te iba a decir Isaías, pero te iba a chequearlo. Está bien. Por las dudas, Está bien. por si acaso. Sí, Isaías, Jeremías, después hay profetas menores, Oseas, en fin. Bueno, los profetas vinieron justamente a recordar algunas verdades y a animar, ¿no?, al pueblo elegido, que a veces bajaba, digamos, en su fervor, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Y los profetas, entonces, el Espíritu Santo habló por los profetas, porque justamente los profetas manifestaron aquello que el Espíritu Santo quería comunicar. Bien, entonces, Mariano, léeme el número 139 del compendio del Catecismo. ¿Son numerosos? Los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. El agua viva, que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación. El fuego, que transforma cuando toca. La nube oscura y luminosa, en la que se revela la gloria divina. La imposición de manos, por la cual se nos da el Espíritu. Y la paloma, que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. Es un artículo, un canon, un número muy enriquecedor, ¿no? Nosotros acá, en estos días que estamos viviendo, justamente nos estamos preparando para la fiesta, la gran fiesta del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama, Mariano, la gran fiesta del Espíritu Santo? Pentecostés. Muy bien, este domingo tenemos Pentecostés, así que justo en estos temas que nos llevan a recordar algunas enseñanzas sobre quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y también aprovechamos la invitación para invitarlos a rezarle, a pedirle, a alabarlo, a contar con él. Bien, ¿cuál es la misión entonces del Espíritu Santo? Bueno, entonces la tercera persona de la Santísima Trinidad coopera junto con el Padre y el Hijo ya desde el comienzo del designio de esa salvación hasta la consumación. Recordemos que toda obra que realiza la Santísima Trinidad hacia afuera, adextra, es obra de las tres divinas personas. Por lo tanto, la creación, ¿quién la realizó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La redención, ¿quién la realizó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La santificación, las tres personas. Pero por apropiación se dice que el Padre es el creador, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo el santificador. Y que hubo un primer tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y ahora que vivimos el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, por obra del Espíritu Santo, el Hijo tomó carne en las entrañas purísimas de Virgen María. Mariano,
¿Cómo se lo llama al Espíritu Santo en relación con la Santísima Virgen por ser justamente el Hijo, ¿no?, que toma carne en las entrañas de la Virgen Santísima por obra del Espíritu Santo? ¿Cómo se lo llama al Espíritu Santo? Relación a la Virgen. La Virgen es hija de Dios Padre, Sí. madre de Dios Hijo, ¿y qué es del Espíritu Santo? Esposa del Espíritu Santo. Mira. Claro. No, bueno, pero debo decir que no soy estoy aprendiendo. Por eso. Porque pero, no tengo mucho conocimiento sobre el Espíritu Santo. Bueno, entonces justamente el Espíritu Santo se le llama el esposo de la Santísima Virgen. Por esto, porque la Santísima Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien. También el Espíritu Santo lo ungió desde el inicio. Jesucristo, por otro lado, revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo las promesas hechas por los patriarcas, y también lo comunica a la iglesia naciente después de la resurrección. ¿Te acordabas, Mariano, que el día de Pentecostés estaban reunidos la Virgen, los apóstoles, y vinieron como lenguas de fuego que se depositaron sobre las cabezas de los allí presentes y realmente los transformó absolutamente, ¿no? Bien, léeme acá, en Pentecostés... El Espíritu fue enviado para permanecer en la iglesia, vivificándola y guiándola con sus dones y con su presencia. Bien, ¿sabés cuántos son los dones del Espíritu Santo? Ya los vamos a ver. El número son 7 los dones del Espíritu Santo, que uno de alguna manera especial los recibe en un sacramento especial. ¿Cómo se llama el sacramento del Espíritu Santo? La confirmación. Correcto. ¿Vos fuiste confirmado? No. No. No, entonces nos vamos a preparar y este año ¿Viste? tenemos que confirmarnos, ¿no? Sí. Por eso no salí. Claro. Por eso no lo sé. Bien, no, entonces, igual estas clases te vienen muy bien. Después vamos a hacer un person to person y así recibís al Espíritu Santo con sus dones. Pensé que sabías, ¿no sabías? No sabía, pero esto lo vamos a estudiar este año, 2017. Bueno, gracias, me encanta. No, por supuesto. Bien, entonces, quien se confirma, Mariano se confirmará este año, ya haremos algunas placas para presentarles. El joven, de alguna manera, ya es considerado adulto en su vida espiritual, o sea, a lo que se comprometieron los padrinos, ahora uno se compromete personalmente, ¿no? Entonces, uno confirma lo que se relaciona al bautismo. Y justamente recibe al Espíritu Santo en sus 7 dones y justamente está llamado a ser soldado de Cristo, a ser un apóstol. Bien, por eso también se dice que la iglesia, templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia. Ese día de Pentecostés el Espíritu, decíamos, descendió sobre los apóstoles y los primeros discípulos, mostrando con signos externos esa vivificación de la iglesia. El compendio, en su número 144, ¿me lees, Mariano? Dice: la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Perfecto. Decimos entonces, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. O sea, la misión de la Iglesia es la misma que la de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? La salvación de los hombres. La misión de la Iglesia es la salvación de los hombres. O sea, es fundamentalmente una visión vertical, ¿no? Tratar de colocar a las personas cielo, una especie de cabo cañaveral, por decirlo así en chiste, ¿no? Pero efectivamente, la iglesia se ocupa, es experta en humanidad y se ocupa también de los hombres y del plano más horizontal, pero fundamentalmente lo que le importa a la iglesia es llevar a la gente al cielo. Además, por la celebración y administración de los sacramentos, el Espíritu santifica a la iglesia y a todos los fieles, haciendo que ella continúe siempre llevando las almas a Dios. Esta misión del Hijo y del Espíritu Santo son inseparables, es la misma misión, van juntas, porque la Trinidad la Trinidad indivisible y el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. Un solo Dios, 3 personas. Bien, punto 1.3, ¿cómo actúan Cristo y el Espíritu Santo en la iglesia? Entonces, por un lado, por medio de los sacramentos, que son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo para nuestra santificación. Entonces, por medio de los sacramentos, Cristo comunica su espíritu a los miembros del cuerpo y les ofrece la gracia.
3 veces te pregunté, Mariano, sobre la gracia, no te voy a volver a preguntar porque ya te acordarás perfectamente que la gracia es esa participación en la vida divina, que la gracia nos ayuda a parecernos a Dios, que la gracia nos hace más santos, que es una transfusión, por decirlo de alguna manera, de divinidad. Eso te acordás perfectamente, ¿no? Bien. Bueno, el Espíritu Santo entonces también actúa concediendo gracias especiales a algunos cristianos para el bien de toda la iglesia. Es el maestro que recuerda a todos los cristianos aquello que ha venido a revelar. ¿Y qué dice Mariano el compendio en su número 145? El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia como espíritu de amor. Devuelve a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Muy bien. Gracias al Espíritu Santo hemos recuperado esa imagen, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero justamente el pecado hace que esa imagen quedara desvirtuada, bueno, con la muerte de Jesucristo, con el envío del Espíritu Santo, en fin, de alguna manera, como dice aquí, devuelve a los bautizados la semejanza divina. Bueno, entonces el segundo gran tema del día de hoy, creo en la Santa Iglesia Católica. Entonces, primera idea, la revelación de la Iglesia. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo, que la Iglesia no fue una buena idea de los apóstoles que dijeron, bueno, se fue el Señor, ¿qué hacemos ahora? Hagamos una asociación para conservar este mensaje, para difundirlo. Bueno, eso podría haber estado muy bueno, pero no fue así, porque Jesucristo quiso fundar su Iglesia. Quiso fundar su Iglesia justamente para que los hombres conocieran la verdad, amaran la verdad y pudieran contemplar la verdad eternamente en el cielo. Es un misterio, porque es una realidad en la que entran en contacto y comunión Dios y los hombres. La Iglesia no es solo la Iglesia terrenal, está la Iglesia celestial, ¿no? La Iglesia que también está en el reino de los cielos y la Iglesia purgante, que es la que se está preparando para alcanzar la bienaventuranza eterna. Esta iglesia, esta palabra, viene del griego, significa asamblea de los convocados. Y son ejemplos en el del Antiguo Testamento, la asamblea sinaítica, la que se reunió en tiempos de rey Josías con el fin de alabar a Dios y volver a la pureza de la ley. Y en el Nuevo Testamento nos lo dice el número 777 del Catecismo y el 147 del Compendio, que si me lo podés leer, Mariano, dice acá, designa especialmente el pueblo que Dios convoca y reúne desde los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos los que, por la fe en su palabra y el bautismo, son hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Bien, entonces pertenecemos a la Iglesia todos los que hemos sido bautizados. El bautismo justamente es la puerta de ingreso para la Iglesia. Entonces en la Sagrada Escritura la Iglesia recibe distintos nombres, se lo llama pueblo de Dios, que es un título que recibió Israel, pero cuando se aplica a la Iglesia como Israel, quiere decir que Dios no quiso salvar a los hombres individualmente, aisladamente, sino formando un pueblo, ¿no? Así lo dice la Lumen Gentium, este documento del Vaticano II, en el número 9. Bien, también significa que ella ha sido elegida por Dios y que es una comunidad visible que está en camino hacia su patria definitiva. O sea, la cabeza de la Iglesia es Cristo, ¿no? Y una gran parte de la Iglesia ya está en el cielo, pero existe una Iglesia en la tierra, que somos justamente todos los bautizados, cuya cabeza es el Papa, sucesor. Con este pueblo todos tienen la común dignidad de ser hijos de Dios, todos tenemos la dignidad de ser hijos de Dios, todos igual, desde el último bautizado hasta el Papa, todos la dignidad de ser hijos de Dios, todos tenemos una misión común, que es llevar este Evangelio de Jesucristo, ayudar a las personas a conocer el reino, ser sal de la tierra, y un fin común que es llegar allí, al cielo, a la bienaventuranza eterna. Todos en la Iglesia participan también de las tres funciones de Cristo, la real,
la profética y la sacerdotal. Cuando decimos que la iglesia es cuerpo de Cristo, queremos subrayar, por un lado, que Cristo une íntimamente consigo a los fieles, sobre todo en la Eucaristía. Somos el cuerpo de Cristo, unidos en la Eucaristía, ¿no? También porque nos incorpora a su persona formando un solo cuerpo. Un solo cuerpo, Él es su cabeza. También se indica que la salud o la enfermedad de un miembro repercute en todo el cuerpo. Y que los fieles, como miembros de Cristo, son instrumentos suyos para obrar en el mundo. Entonces nosotros tenemos que procurar en la iglesia ser miembros sanos, que colaboran justamente en la construcción de la iglesia. Existe un misterio que ya lo veremos también porque es parte del credo, el de la comunión de los santos. O sea que lo que uno hace repercute para los demás, para bien o para mal, llegado el caso. La iglesia también es llamada esposa de Cristo, y que están unidos en una alianza definitiva. La iglesia corresponde fielmente siendo madre fecunda de todos los hijos de Dios. Tenemos que rezar mucho por la iglesia. Tenemos una gran devoción a la iglesia, un gran amor a la iglesia. La iglesia es nuestra madre. A mí me causa mucha tristeza cuando quienes son miembros de la iglesia hablan mal de la iglesia, ¿no? O dicen, yo no creo en la iglesia, en fin, no creo en los curas. Yo tampoco creo en los curas, yo creo en la iglesia y la iglesia de Jesucristo. Ahora, también lo que es difícil a veces es decir, bueno, en la iglesia se mezcla lo humano y lo divino, ¿no? ¿Qué querías preguntar, Mariano? Algo que lo charlamos, pero está bueno, me parece, refrescarlo, porque llevan muchas emisiones, muchas clases, que es el argumento, o cómo combatir el argumento de creo en Dios, pero no en la iglesia. Claro. Y sí. Digo que eso quizá hay mucho en el mundo moderno, y que muchas veces, por lo menos lo que veo yo, se reconoce lo que se hizo mal, pero es como que nunca satisface al que nos plantea esa duda, ¿no? Sí. Igual habría que ver si efectivamente esa persona realmente quiere estar en la iglesia, ¿no? O sea, porque, en fin, yo en ese sentido lo que siempre animo es a una persona que está en duda, porque hay gente que está en duda de buena voluntad, entonces que siga con esa apertura y con esa búsqueda de la verdad. Hay mucha gente que ha venido a la iglesia o se ha convertido justamente en la búsqueda de la verdad. Entonces, que abran su mente, que lean la escritura, que lean las enseñanzas y bueno, y allí encontrarán. Y además, es verdad que a veces uno se puede sentir un poco triste por las barbaridades que hacemos los eclesiásticos o miembros de la iglesia. Pero la iglesia nunca los ha aplaudido, al contrario, justamente nos dice que son grandes aberraciones las que muchos han realizado y eso va directamente contra el mensaje esencial de la iglesia, ¿no? La iglesia es madre, la iglesia está cerca, la iglesia nos acoge, la iglesia nos quiere llevar al cielo. La iglesia, a veces uno habla de iglesia y piensa en la parroquia, en el padre y se limita y lo lleva a una cosa muy diminuta. Hay que abrir un poco también la cabeza y el corazón, porque estamos hablando de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Esta iglesia que veremos ahora es una, santa, católica y apostólica. Bueno, la iglesia también es el templo del Espíritu Santo porque Él vive en el cuerpo de la iglesia y la edifica en la caridad con la palabra de Dios, con los sacramentos y con las virtudes y los carismas. Como el verdadero templo del Espíritu Santo fue Cristo, esta imagen también señala que cada cristiano es iglesia y templo del Espíritu Santo. Cada uno estamos llamados a ser iglesia y templo del Espíritu Santo. Mariano, léeme por favor qué son los carismas. Son dones que el Espíritu concede a cada persona para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y particularmente para la edificación de la iglesia. Bien, entonces esto hay que pedirlo, pedir estos carismas, que son dones que más que, digamos, ser para una persona concreta, individual, están pensadas para las necesidades del mundo y para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, se llaman carismas, por ejemplo, a los fundadores de instituciones en la iglesia. Bueno, Dios les dio un carisma, ¿no?, para esa fundación que justamente ha venido a ayudar a muchos fieles dentro de la iglesia. Bien, a los pastores corresponde discernir y valorar también los carismas, ¿no? O sea que
la iglesia también ve si efectivamente ese carisma realmente es algo que viene del Espíritu Santo o es otra cosa. Más cosas sobre la iglesia. Sabemos entonces que tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Decimos que fue preparada ya en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, con la elección de Israel. Fue fundada por las palabras y las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora, sobre su resurrección. Y más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Y al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Hemos dicho, Dios así fue preparando la humanidad para acoger la salvación. Ya la había prometido desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ya Dios prometió esa redención, esa salvación, pero bueno, fue preparando a la humanidad, preparando un pueblo que Él quiso para Él, y esta salvación que se reveló plenamente con Cristo, y que ese ofrecimiento de salvación fue definitivamente otorgado a los hombres a través del don del Espíritu Santo. Y nosotros, al ser hijos de Dios en Cristo, nos reconocemos hermanos de los demás. O sea, la dignidad que tienen los otros es fundamentalmente, está fundada, digamos, en que son hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, merece todo nuestro respeto. Y por eso rezamos por esa persona, y por eso también, en fin, si es alguien que se porta como un mal hijo de Dios, en fin, uno procura que vuelva al redil. Pero es una gran dignidad la de ser hijos de Dios. Por eso no hay una fraternidad o unidad del género humano que no se base en la común filiación divina que nos ha sido ofrecida por el Padre en Cristo. Muy bien, tampoco hay una fraternidad sin un Padre común. Dios es nuestro Padre y llegamos a Él por el Espíritu Santo. La Iglesia, repetimos, no ha sido fundada por los hombres, Y también se puede decir que la fundación de la Iglesia coincide con la vida de Jesucristo. La Iglesia va tomando forma en relación a la misión de Cristo entre los hombres y para los hombres. No hay un momento único, decir, bueno, acá este es el momento en el que Cristo fundó la Iglesia. No hay un momento. Es verdad que es muy importante cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pero Jesucristo fundó la Iglesia durante toda su vida, desde su encarnación hasta su muerte, resurrección, ascensión y con el envío del Espíritu Santo. Por eso, a lo largo de su vida, Cristo fue manifestando cómo debía ser su Iglesia, disponiendo unas cosas y después otras. Hay muchos temas en la Iglesia que son fundacionales, que no pertenecen ni al Papa ni a los obispos, ni se pueden cambiar por votación o por mayoría, sino que son constitucionales. Jesucristo lo quiso así. Por ejemplo, no sé, el sacramento de la penitencia. ¿Y por qué tengo que confesarme con un cura si yo prefiero confesarme con Dios? Y bueno, mira, Jesucristo quiso instituir un sacramento y quiso que ese sacramento lo realizara un sacerdote que en nombre suyo, en nombre de Cristo, fuera el que, a modo de juicio, escuchara los pecados y absolviera a nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo quiso así. Bien, después de su ascensión, el Espíritu Santo fue enviado a la Iglesia y en ella permanece uniéndola a la misión de Cristo y recordándole lo que el Señor reveló y guiándola a lo largo de la historia hacia su plenitud. Podemos aprovechar también nosotros en nuestra cercanía de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, para rezar mucho por la Iglesia, pedirle mucho al Espíritu Santo por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los bautizados. Estamos ahora también viviendo el año de las vocaciones. El Papa ha querido dedicar este año a las vocaciones. Bueno, rezar para que efectivamente en la Iglesia haya muchas vocaciones generosas que quieran dedicar su vida a la entrega a Dios, a llevar el mensaje del Evangelio. Bueno, entonces el Espíritu Santo es la causa de la presencia de Cristo en su Iglesia por los sacramentos,
por la palabra y también adorna continuamente con diversos dones jerárquicos y carismáticos. ¿Se acuerdan los dones carismáticos, los carismas? Bien. Entonces, por su presencia se cumple la promesa del Señor de estar siempre con los suyos hasta el final de los tiempos. El Concilio Vaticano II retoma una antigua expresión para designar a la Iglesia como comunio, como comunión, ¿no? Y con ello el Concilio indica que la Iglesia es la expansión de la comunión íntima de la Santísima Trinidad a los hombres y en la tierra, ¿no? Y que esta tierra y ella es comunión con la Trinidad Divina. O sea, a eso estamos llamados, a la comunión con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia es signo e instrumento de esa comunión, porque eso es lo que busca la Iglesia, que las personas, no solo los bautizados, la Iglesia tiene una vocación misionera de llegar a todos, ¿no? Y busca justamente que todos puedan tener esa comunión, esa unión con la Trinidad. Por ella participamos en la vida íntima de Dios y pertenecemos a la familia de Dios como hijos en el Hijo por el Espíritu. Esto se realiza de forma específica en los sacramentos, ¿no? Principalmente en la Eucaristía y también en la comunión, donde efectivamente allí la unión es sacramental, ¿no? La unión con Jesucristo. Nosotros al recibir la Eucaristía, como dice Santo Tomás, no es que que Dios sea carne, sino que nosotros de alguna manera nos estamos asemejando a Dios cuando lo recibimos. Somos nosotros que nos convertimos, no Él que se convierte en nosotros. Y por último, se llama también comunión porque la Iglesia configura y determina el espacio de oración cristiana. La misión de la Iglesia es el punto 2, ¿no? Ya hemos dicho más de una oportunidad que la misión de la Iglesia justamente es llevar a los hombres a Dios, ¿no? Vamos a repetirlo ahora. La Iglesia tiene que anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Cristo. En la tierra es el germen, el inicio de este reino. O sea, tratamos, quienes somos miembros de la Iglesia, de que se vaya instaurando el reino de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Ayudando a las personas a parecerse a Cristo, a ser Cristo, y de alguna manera así conseguir después vivir eternamente en el reino. Entonces, después de su resurrección, el Señor envió a los apóstoles, id por todo el mundo, vayan en su ascensión y bauticen a todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor entregó a su Iglesia la misma misión que el Padre le había confiado a Él. O sea, la Iglesia continúa con la misión de Cristo. Ya desde el inicio, la Iglesia, esta misión fue realizada por todos los cristianos que muchas veces han llegado al sacrificio de la propia vida para cumplirlo. En muchos lugares y en muchas etapas, digamos, de la historia de la Iglesia ha sido perseguida, como fue perseguido Cristo, ¿no? Y muchos justamente han dado su vida por la fe. Vos, Mariano, ¿sabés cómo se llaman esos cristianos que murieron por la fe? Tienen un nombre. Héroes. Son héroes, pero se llaman mártires. Mártires, sí. Mártir. Y hoy, por ejemplo, San Justino, mártir, se reza la misa de los mártires. ¿Sabés con qué color de ornamento se reza la misa de los mártires? No. Con rojo. Rojo, mirá. Con rojo. También las misas del Espíritu Santo se rezan con rojo. Sabía. Y bueno, los mártires son justamente aquellos héroes, ¿no? Que por no renegar de la fe de Cristo dieron su vida. El mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo en su carta a los Timoteos. En este envío misionero están contenidas las tres funciones de la Iglesia, lo decíamos hace un ratito, ¿no? El munus, ¿no? O la responsabilidad de anunciar la buena noticia, o sea, el munus profético, ser profeta,
el munus sacerdotale, o sea, ser puente, medio entre Dios y los hombres, hacer presente efectivamente y transmitir la vida de Cristo que salva por los sacramentos, y el munus regendi o munus regale, que es ayudar a los cristianos a cumplir la misión y creer y crecer en santidad. Todos los fieles comparten la misma visión, todos estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio, todos, no solo el Papa, no solo los obispos, no solo los sacerdotes, no solo los consagrados, todos los bautizados, todos los fieles. Y además no es un mandato que reciben los fieles, el bautizado del obispo, sino por la consagración bautismal tiene este llamado, esta invitación a llevar el mensaje del Evangelio. Bueno, algunos de ellos, de todos los bautizados, ¿no?, fueron elegidos por el Señor para ejercer determinadas funciones, que son los sacerdotes o los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Estos son conformados con Cristo, cabeza de la Iglesia, de una forma específica, distinta de los demás, por el sacramento del orden, ese sacramento que imprime carácter, y ese sacramento por el que se incorpora a la jerarquía aquellas personas que lo reciben. Y porque la Iglesia recibió de Dios una misión salvífica en la tierra para los hombres, y fue dispuesta por Dios para realizarla, se dice que la Iglesia es sacramento de salvación. Recordemos, sacramento, signo sensible y eficaz de la gracia para santificarnos. La Iglesia está para santificarnos, para llevarnos al cielo, por eso también se la llama sacramento de la salvación. Y este sacramento universal de salvación, que es la Iglesia, lo es porque es signo e instrumento de reconciliación y de comunión de la humanidad con Dios y de la unidad con el género humano. También se dice que la Iglesia es un misterio, dijimos más de una vez, ¿no?, porque en su realidad visible se hace presente y actúa una realidad espiritual que es justamente la divina. ¿Vos habéis escuchado esta frase que dice extra ecclesiam nulla salus? Que quiere decir fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Escuchaste esto alguna vez? No. Bueno, esto es una afirmación de un concilio antiguo, que lo que no quiere decir es que solo se salvan los de la Iglesia, ¿no?, sino quiere decir que nadie puede salvarse si, habiendo reconocido que ha sido fundada por Cristo para la salvación de los hombres, la rechaza o no persevera en ello. Y al mismo tiempo, y quiero que me leas este texto de acá, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto, Mariano, con tus palabras? ¿Podrías decírmelo? Para mí, que por más que no creas en la Iglesia, o que basta con creer en Dios, o buscarlo sinceramente, más allá del medio que haya en tu relación con Él. Eso, me gustó lo de sinceramente. Si vos efectivamente sinceramente buscás la verdad, estás abierto a la verdad y vivís conforme también esa verdad, ¿no? Lo que estaría mal es si por comodidad uno dice, no, yo me hago de esta religión porque me queda cómodo, ¿no? Evidentemente eso. Pero si uno efectivamente sin culpa ignora el Evangelio, no conoce a Cristo, no conoce a la Iglesia y busca sinceramente a Dios, evidentemente se va a ganar un cielo muy grande, muy grande, muy grande. Por lo tanto, todo cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, ¿no?, y puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia que Cristo fundó, en esa Iglesia. Decíamos, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son las propiedades de la Iglesia, ¿no?, que de alguna manera la distinguen, se reconoce por estas propiedades, ¿no?, y vamos a ir rápido explicando qué es cada una. La Iglesia es una porque uno es su origen, uno es el modelo, la Santísima Trinidad, porque Cristo, su fundador, establece la unidad de todos en un solo cuerpo, porque el Espíritu Santo une a los fieles
con la cabeza que es Cristo. Esta unidad se manifiesta en que todos los fieles, todos los bautizados, profesan una misma fe, celebran unos mismos sacramentos, están unidos por una misma jerarquía, cuya cabeza es el Papa, y tienen una esperanza común y viven la misma caridad. La Iglesia subsiste como sociedad constituida y organizada en el mundo, en la Iglesia Católica, gobernada, como te decía, por Pedro, por el Papa y los obispos en comunión con él. Solo en ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor confió esos bienes a su Iglesia. Seguimos avanzando. Se puede crecer en unidad, sí se puede crecer en unidad, y estamos llamados a crecer en unidad. ¿Cómo, léeme Mariano, podemos crecer en la unidad? Acercándonos más a Cristo y ayudando a los demás cristianos a estar más cerca de Él. Bien. Fomentando la unidad en lo esencial, la libertad en lo accidental y la caridad en todo, haciendo más habitable la casa de Dios a los demás, creciendo en veneración y respeto por el Papa y la jerarquía, ayudándoles y siguiendo sus enseñanzas. Entonces, nosotros tenemos que rezar mucho por la unidad de la Iglesia y también por la unidad de los cristianos. Y este movimiento ecuménico justamente es una tarea eclesial que busca restaurar la unidad entre los cristianos en la única Iglesia fundada por Cristo. ¿Y cómo se realiza? Bueno, con la oración de todos, con nuestra conversión personal, con el recíproco conocimiento fraterno y con el diálogo teológico. La Iglesia es santa. ¿Por qué? Porque todos sus miembros son santos, y no todos somos santos, deberíamos serlo, lo buscamos, pero no lo somos. La Iglesia es santa porque su autor, que es Dios, es santa. Porque Cristo se entregó por ella para santificarla y hacerla santificante. También es santa porque el Espíritu Santo la vivifica con la caridad y por tener la plenitud de los medios de santificación, ¿no? O los medios salvíficos. La santidad es la vocación de todos y cada uno de los bautizados, y ese es el fin de la actividad, de toda actividad de la Iglesia. Es santa también porque da constantemente frutos de santidad en la tierra, porque su santidad es fuente de santificación de sus hijos, aunque en esta tierra se reconocen todos pecadores y necesitados de conversión. Y la Iglesia también es santa debido a la santidad alcanzada por sus miembros, que ya gozan de la bienaventuranza eterna, comenzando por la Santísima Virgen, San José y tantos otros modelos e intercesores. Léeme, Mariano, la Iglesia puede ser santa a través de la tarea de santidad realizada por sus fieles, la conversión personal, la lucha ascética por parecerse más a Cristo, la reforma que ayuda a cumplir mejor la misión y a huir de la rutina, la purificación de la memoria que remueve los falsos prejuicios sobre los demás y el cumplimiento concreto de la voluntad de Dios en la caridad. Estos son unos muy lindos caminos que se nos ofrecen, que se nos orientan, que nos dicen, que nos invitan justamente a buscar la santidad por allí, ¿no? La conversión personal, la lucha ascética, cumplir la misión, huir de la rutina, etc. La Iglesia es católica, o sea, universal. ¿Por qué? Porque en ella está Cristo, porque conserva y administra todos los medios de salvación dados por Cristo, porque su misión abarca a todo el género humano. La Iglesia está llamada a todas las personas de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los colores, porque ha recibido y transmitido y transmite su integridad todo el tesoro de la salvación, y porque tiene la capacidad de inculturarse, elevando y mejorando cualquier cultura. Esta catolicidad crece tanto extensiva como intensivamente a través de un mayor desarrollo de la misión de la Iglesia. Toda la Iglesia particular, especialmente son iglesias particulares las dioses, ¿no? Una porción del pueblo de Dios, bueno, está llamada justamente a llevar todos los sacramentos, todos los bienes que tiene la Iglesia que ha recibido de Cristo. Muy bien. Los católicos que no perseveren en la caridad, aunque incorporados a la Iglesia, le pertenecen con el cuerpo, pero no con el corazón.
hay muchos que están bautizados, pero que están lejos del Señor y hay que rezar por ellos y ojalá se animen justamente a volver, como lo hizo el Hijo Pródigo. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica. Mariano, la Iglesia es apostólica porque Cristo la ha edificado sobre los apóstoles, testigos escogidos de su resurrección y fundamento de su Iglesia. Sí, señor. Porque con la asistencia del Espíritu Santo enseña, custodia y transmite fielmente el depósito de la fe recibido de los apóstoles. También es apostólica por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles y sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. Bien, se entiende esto, ¿no? Entonces, Clarísimo. por eso es apostólica. Y algo muy importante en la Iglesia es la llamada sucesión apostólica, o sea que los obispos han recibido, de alguna manera, por una línea así, la consagración episcopal de manos de los apóstoles. Los apóstoles consagraron a los obispos, esos obispos a otros obispos, y esos obispos a otros obispos, ¿no? Entonces, por eso, la sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, ¿no? Y digamos, hay religiones que han perdido la sucesión apostólica y por lo tanto no tienen sacerdocio. Los luteranos, por ejemplo. Sí. Algunos anglicanos no son sacerdotes porque hubo un momento en que se cortó esa unión con los apóstoles. Entonces, en fin, no reciben verdaderamente el sacramento del orden y no tienen sacerdocio. De hecho, los anglicanos que vuelven a la Iglesia Católica, los pastores, son ordenados, ¿no? Ordenados sacerdotes. Bueno, entonces gracias a esta transmisión la Iglesia se mantiene en la comunión de fe y de vida con su origen. Todos los miembros de la Iglesia participan según las distintas funciones de la misión recibida por los apóstoles de llevar el Evangelio al mundo entero. Y esta vocación cristiana es por su naturaleza vocación al apostolado, o sea, a llevar el mensaje del Evangelio, a invitar a las personas a conocer a Jesucristo. Bien, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Efectivamente nos hemos extendido un poco más. Bueno, la biografía sobre la Iglesia es el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio. Y también les recomiendo para su lectura espiritual la homilía de San José María, Lealtad a la Iglesia. Muy bien, nada más por hoy. Espero que todas estas novedades, quizás algunos ya conocidos, quizás todas las verdades les ayuden a tener más amor a la Iglesia, más amor al Espíritu, especialmente quienes ven este programa ahora, que estamos preparándonos para Pentecostés, que reciban al Espíritu Santo con ese deseo ardiente de que queme con el fuego de su amor nuestros corazones y que realmente nos convertamos también nosotros en apóstoles. Bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Mariano, un saludo y a toda la audiencia, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.